Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, bienvenidas a nuestro segundo programa de Historias de Amor. La semana pasada tuvimos un tiempo muy bonito con don Alex y doña Marjorie y hoy pues también estamos bien acompañados. Aquí están don Juan Carlos y doña Vani, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, muy bien. Si quieren, empecemos contándonos, bueno, cómo es su familia, en qué iglesia están, para que la gente los pueda conocer mejor. Bueno, estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de la Aurora de Heredia. Ya tenemos 33 años. Mi esposa tiene 40 y resto. Y tenemos 33 años de casados también. Y Dios nos bendijo con 3 hijos. Uno de ellos nos espera en el cielo, gracias a Dios, de verdad yo doy gracias por eso. Nuestros hijos ya son adultos y ahora pues es una otra etapa que también dentro de la gracia de Dios estamos experimentando y disfrutando mucho. Bueno, muy bien. Y cuéntenos, bueno, la historia que todo mundo quiere saber, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, ¿verdad? Y cómo se casaron. En el año 1989, la iglesia de La Aurora invitaron a las iglesias a un evento deportivo con el fin de poder recaudar fondos. Se habían metido a la iglesia, se robaron la planta de sonido. Entonces, en ese momento, pues decidimos participar con un equipo de la iglesia allá en Gravillas. Yo fui y me llamó mucho la atención una muchacha que estaba vendiendo cosas que habían sido donadas para recaudar los fondos, y fue cuando por primera vez vi a Vani y tuve la bendición de comprarle algo y por ahí empezó el ahí asunto. Empezó todo. Bueno, y ay, qué dicha. ¿Cuánto duraron en ese proceso? Bueno, después de ese evento, en realidad fue cuando a principios del año 90 me enviaron a Liberia. Fui pastor soltero y pues en ese momento ni novia, ni familia, ni nada por allá. Pero Vani estaba estudiando en el seminario y fue cuando empezamos ya a tener ahí un cierto contacto en el sentido de hablarnos y conocernos un poquito. Y bueno, ahí fue un tiempo bastante interesante, donde empecé a sentir de que probablemente ella era la voluntad de Dios para mi vida, y así fue. Bueno, ay, qué dicha, qué dicha. ¿Cuántos años de casados? 33, ¿verdad? Dije. 33 años. Bueno, muy para bien. La gloria de Dios. Pues en todos estos años, por supuesto, han enfrentado muchas cosas, ¿verdad? Y todas las personas en realidad enfrentamos pruebas y dolores en la vida, pero ustedes experimentaron una de las pruebas más duras que cualquier persona puede experimentar. Bueno, por la voluntad de Dios, su hijo Isaac, que está con el Señor, y lógicamente eso es una prueba tan dura que muchos matrimonios que la experimentan no logran sobrevivir juntos, ¿verdad? Pero bueno, aquí están ustedes, juntos, el Señor los ha sostenido. Amén. ¿Y cómo lo han logrado? Cuéntenos un poco cómo ha sido este proceso. Hace 11 años, Dios hizo un milagro en la vida de nuestro hijo. Algunas veces uno piensa que el milagro es que Dios lo sane. Sí. Pero Dios lo sanó a él en otra forma. No fue físicamente, pero sí lo sanó espiritualmente, permitiendo en él una enfermedad que ninguno sabíamos que la tenía. Él se fue para Brasil y iba con el plan de pedir la mano de su novia y casarse, y aparte de eso conseguir un trabajo. Pero 2-3 días después él dejó de caminar cuando llegó allá. Y a partir de ese momento todo el proceso en un hospital, donde nos dimos cuenta de que en la voluntad de Dios, Dios tenía el plan de llevárselo
No había manera en la que pudiera ser sanado, ni, como nos dijo un médico, es solo un milagro de Dios. Y es allí cuando uno pues entiende que hay cosas que Dios permite, que aunque no las entendamos, Él es soberano. Y que no podemos honestamente volvernos en contra de la soberanía de Dios, sino aceptar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, aunque no la entendamos. Los padres pensamos que los hijos son los que nos van a sepultar a nosotros, sí, pero en realidad ya Dios permitió que fuera diferente, y nosotros tuvimos que sepultar a nuestro hijo, y sabemos que fue el plan que Dios así decidió para él, y fue lo mejor para él. Y nosotros pues lógicamente nos lo extrañamos. Siempre hay recuerdos muy lindos, pero sabemos que lo más grandioso es que Él está con el Señor. Y que son 11 años, pero que vamos a volvernos a ver. Así es. Bueno, yo creo que Dios había empezado a preparar mi corazón, y por muchas razones, Romanos 8, 28 y 29, Dios me lo repetía de muchas maneras, como desde 1 año y medio antes, aunque no sabíamos que un muchacho que se veía tan saludable en realidad estaba en fase terminal. Y es allá, lejos de la mamá, donde todo sale a la luz. Dios permitió algo maravillosamente extraño, pero el Señor trabaja en maneras misteriosas. Y como Dios ya había estado trabajando conmigo por ese versículo, decidimos dejar a Dios trabajar. Y fuimos testigos de muchos milagros allá, la protección de Dios allá, la forma en que precisamente hoy hace 11 años llegamos a Brasil. Y yo puedo hablar con paz aún 11 años después y darle gracias a Dios por todo. Pero investigamos un poco acerca de cómo sería un duelo. En aquel tiempo me enteré que habían 5 etapas, ahora hay 8 y aparentemente más, porque las personas, el duelo, la pérdida de un hijo es tan estresante que hay personas que pasando por ahí pierden la razón. Entonces, yo entendí y me di cuenta de que cada uno iba a pasar por un duelo muy personal, muy diferente, porque no es lo mismo el duelo de la mamá, el del papá, la hija que se fue no solo su hermano, sino su mejor amigo y su hermano, ¿verdad? Que tenían muchísimas cosas que habían compartido. Y en la mente de todos él se había ido bien, a hacer algo bonito y bueno. Entonces, cuando yo comprendí eso, me ayudó demasiado a entender que cuando me tocó pasar por la parte de la vergüenza y la culpa, pero cómo no hice esto, cómo no aproveché esto, y es algo que típicamente los padres pasamos por ahí. Y me enteré, por gracia de Dios, de una estadística que dice que el 98% de los padres se divorcian. Y la razón es porque no comprenden la etapa del duelo en la que está el otro, que puede hacer que no sea la mía, ¿verdad? Y eso, y aparte de eso, 2 preciosos hijos que seguían vivos, ¿verdad? Ningún hijo es irreemplazable, jamás, pero había que salir adelante. Y nosotros decidimos hablar todas las veces que fuera necesario. Uno necesita eso. Y alabamos mucho a Dios, porque Él es Dios, por lo que Él iba a hacer y por lo que Él nos permitió vivir con Él, disfrutar con Él. Y yo puedo dar fe de que mi hijo se fue a su presencia en la etapa donde estaba espiritualmente mejor en su vida, y eso me da, fueron periodos de dulzura en medio de tanto dolor. Sí, y tomamos la decisión de alabar a Dios en fe por lo que Él iba a hacer, y eso, desde mi punto de vista, hizo la diferencia.
hizo la diferencia. Ujú, ujú. Ahora, ¿qué consejo podrían dar ustedes a los matrimonios que enfrentan pruebas semejantes, tal vez no exactamente esta, pero otra, que amenazan tal vez con separarlos o el mismo dolor a veces no los deja conectarse, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que un matrimonio puede juntos pasar una situación así? Bueno, uno como pastor muchas veces ha predicado acerca de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Para predicarlo es fácil, Sí. pero vivirlo es donde, y ponerlo en práctica es donde uno tiene que decidir cuál va a ser mi actitud, porque la prueba está, pero Sí. el asunto es mi actitud con que llevo esa prueba. Yo tengo un dicho y es que una cosa es llevar cualquier problema o situación con Dios y otra sin Dios. Sí, claro. Y lo que nos ha ayudado a nosotros a seguir hasta el día de hoy es entender que aunque yo no comprendo la razón de por qué Dios se llevó a nuestro hijo, llegamos a una conclusión cuando hablamos, y es de que Él decidió lo mejor para nuestro hijo y que Dios lo libró de algo. Eso es lo que en realidad pues nos ayuda a nosotros a poder tener esa seguridad de que lo que sucedió no fue casualidad, fue el plan de Dios. Uno de los doctores nos dijo de que lo que le pasó a nuestro hijo es como tirar una bola de ¿cómo se llama? De tenis, y hay 1 millón de personas y le cayó a nuestro hijo. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, no entiendo, no comprendo, pero si eso es así, es porque Dios definitivamente su plan era ese. Sí. Y cuando nosotros llegamos a Brasil fue muy interesante porque apenas nuestro hijo nos vio, fue un abrazo tan increíble. Y él me dijo de una vez, inmediatamente, él me dijo, papi, yo sé que yo voy a morir. Caramba. Ahora, cuando uno escucha algo así, uno dice, ahora, bueno, qué fácil es cuando uno aconseja a una persona que es diferente, porque, bueno, no diferente, es igual de importante, pero es mi hijo el que me está diciendo eso. Claro. Y le hicimos una pregunta, Isaac, si Dios así es el plan, dígame, ¿qué va a pasar con usted? Y fue cuando él nos dijo, papi, tranquilo, porque yo sé para dónde voy. Entonces, son cosas que uno debe recordar en los momentos de las pruebas, porque si no, uno puede llegar a resentirse y amargarse contra Dios. Pero la Biblia es muy clara que dice que la vida de nuestro hijo y nosotros somos como barro en las manos de Dios, y a lo que Él quiere hacer con ese barro, que así sea. Él decidió llevarse a nuestro hijo y nuestro hijo se fue bien. Ahora Dios terminó con él porque era ese su propósito en la vida de Isaac, terminó allí. Pero el propósito que Dios tiene para mi vida, para mi esposa, para mis otros dos hijos no ha terminado. Así es. Y como familia todavía somos parte de lograr ese propósito en esta tierra. Entonces hay cosas y recuerdos muy lindos. Uno de ellos, cuando mi nuera le ayudaba a ir al baño y todo eso, él en su momento le decía, déjeme aquí, y mientras él estaba allí en el baño, él estaba cantándole al Señor. Hay canciones que nosotros no podemos olvidar, que inclusive cada vez que vamos al cementerio las cantamos, porque eran las canciones que él le daba al Señor. Pero había unas expresiones que él dijo, no pregunto por qué, solo le pido a Dios fuerzas para seguir adelante. Y eso fue algo muy impresionante en la vida de nuestro hijo. Y yo creo que definitivamente hay cosas que nos ayudan a poder aceptar la voluntad de Dios. Una de ellas, que la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta, aunque no la entendamos. La otra, tengo que aprender a darle gracias a Dios en todo. Y todo es todo, aunque inclusive estamos hablando de la muerte de un ser amado. Pero darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque sabemos dónde está, porque se fue bien con el Señor, porque vamos a volverle a ver, y la muerte nunca nos va a volver a separar. Pero tengo que cuidar mi corazón
tengo que cuidar el corazón de mi esposa y de mis hijos, porque todavía nosotros seguimos aquí. Así es. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a poder, 11 años después, seguir pastoreando, seguir sirviendo al Señor y seguir teniendo una familia como la que tenemos, que aunque no es perfecta, pero estamos los 4 luchando para agradar a Dios y tratar de buscar el rostro del Señor. Y bueno, lógicamente creo que mucho también tiene que ver mi relación con Dios, mi amor por su palabra y recordar las promesas que Dios tiene a través de ella. Muy bien. Sí, yo puedo decir que a veces nosotros damos por sentado las promesas de la palabra de Dios. Y digamos, en este tema de pasar a través del duelo, es muy importante que no tomemos la actitud de evadir el problema. Entre más una persona pueda sentir la confianza de hablar de su pérdida entre la familia, y por ejemplo voy a contar algo que es como una anécdota, digamos, cuando yo estaba en la fase de la depresión más profunda, a mi esposo estaba pasando por la ira y él estaba demasiado enojado con él mismo porque como el sacerdote del hogar no pudo proteger a su hijo, y uno pensará, esto es irracional cuando, ¿verdad? Pero uno pasa por ahí con pensamientos de los que el diablo quiere aprovecharse. Y tuvimos una conversación muy bonita, con la que gracias a Dios, el Señor me dio sabiduría y le puedo decir, pero ¿quién tiene control de la muerte? No podíamos hacer nada. Sí. Pasó un milagro con solo que llegáramos allá. Y yo traté de apegarme a lo que la palabra de Dios dice en Efesios. El esposo tiene que amar a su esposa, pero lo que dice es que yo respete a mi esposo. Y en medio de todo eso, pensando en esta estadística que les dije antes, me puse a pensar cuántas personas se faltan al respeto en todo el proceso y no pueden seguir con el matrimonio. Y la Biblia tiene principios que sirven para absolutamente toda situación. Y eso fue algo que fue muy bueno para nosotros, así como también lo fue hablar libremente en casa de la situación. Digamos, cuando cada quien puede empezar el duelo en etapas diferentes. A mí me dio la negación como cuando ya iba, en el momento del funeral, mucha gente te acompaña, muchos te llaman, pero eso va pasando y llega un momento en el que uno aterriza en el vacío de la ausencia. Deja de sentir que siente como que anda de paseo en un campamento y que en cualquier momento llega y no, es que está con Dios. Entonces yo le decía a mi esposo, y era un poquito extraño, pero yo le decía, amor, Isaac se murió, Isaac falleció. Y tal vez él me hubiera podido contestar en una manera irrespetuosa, pero hablábamos del tema y él me decía, es nuestra realidad. Y más bien eso nos unía. No evadir el dolor, diría yo, pero con la misericordia entrañable que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Puedo decir algo? Sí, para terminar. Claro. Algo que hay que evitar es el culparse a sí mismo o culpar a la otra persona en el caso del cónyuge. La verdad es que en el caso de Isaac todo lo que sucedió fue en realidad el plan que Dios tenía para su vida, y eso es lo que tuvimos que aceptar y entender. Pero es muy importante esto porque lo más que uno tiene que tratar de luchar es que el estar más unidos entre nosotros y entender de que Dios nos da la oportunidad de seguir adelante hasta que nos volvamos a ver. Así es. Y algo que nos ayudó mucho también fue un mensaje que nos mandó el doctor Smith cuando él se dio cuenta que nuestro hijo había fallecido. Y el mensaje que él dijo fue ahora el cielo se ha vuelto más interesante para ustedes porque hay un tesoro que es de ustedes allá en los cielos. Bueno, yo les agradezco tanto por abrir su corazón con nosotros. Me parece que es difícil, ¿verdad? Pero
también tan valioso para aprender estas lecciones y tal vez personas que justo en este momento necesitan escucharlo. Muchas gracias de verdad por compartirlo. Y bueno, y espero que de verdad atesoremos estas cosas, estos testimonios, y que Dios nos ayude a todos en las pruebas, en las dificultades que enfrentamos, a buscar al Señor, a refugiarnos en Él, como hemos visto el ejemplo en este matrimonio tan precioso. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que siempre estamos en nuestras redes, en Avance Radio, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, para que pueda ver los programas, recomendárselos a otros, y nos vemos la próxima semana con una historia más. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.